Necesitamos que nuestro corazón y nuestros pensamientos se transformen de demonio a dominio, de limitación a conquista, de triunfo, de victoria. El diseño de Dios no tiene deficiencias, no es carente de forma, no es carente de perfección. Que vamos a ser ministrados por su palabra y su Espíritu Santo, ¿verdad? Y ustedes van a ir entendiendo y probablemente vamos a ir dimensionando todos por qué es tan importante hablar de este tema. Yo creo que el Espíritu Santo va a hacer su obra en nosotros. Hemos tenido una serie de testimonios de personas que han empezado a experimentar a Cristo en sus vidas, que incluso han experimentado algunas expresiones, llamémosle así, de sanidad incluso en sus cuerpos. Tuvimos el caso de una persona con un tema psiquiátrico, llamémoslo así, diagnosticado serio por varios psiquiatras, valga la redundancia, y pues nosotros hemos tenido ahí la oportunidad hemos tenido el momento de poder compartir, y ya lleva varias semanas en donde el diagnóstico, las expresiones de su problema psiquiátrico no se hacen manifiestas, ¿verdad? Entonces, así como eso, tenemos muchos testimonios que suceden y que acontecen como parte de la vida en Cristo, ¿verdad? Yo creo que cuando nosotros vivimos y experimentamos de esta vida espiritual, muchas veces lo que nos detiene es nuestro propio orgullo, ¿verdad? Nuestra propia carne, porque la palabra viva de Dios es efectiva, porque es Dios. Dios no es imperfecto. Entonces, si Dios no es imperfecto, probablemente lo que detiene esa expresión de Dios en nuestras vidas es nuestra imperfección, pero no la perfección de Dios. Entonces es ahí donde se hace importante que cada uno de nosotros podamos ir experimentando de esta vida y darnos cuenta que, si bien es cierto, tal vez no todos sanamos de la misma forma, sí experimentamos a Dios. Y esto es un punto importante. A lo largo del tiempo hemos relacionado a Dios solo con lo que hace, pero no con lo que Él es. Y Él desde el Éxodo se presenta haciendo saber lo que Él es. Por eso a Moisés Él no le dio un gran párrafo y le dijo: mira, escribí todos mis nombres, ¿verdad? En hebreo, en español, en arameo, en griego. Sino Él se presenta a Moisés como el yo soy, porque era un concepto, llamémoslo así, único, que solo podía ser conocido a través de la experiencia revelada de quién es Dios, ¿verdad? Entonces Él no vino y dio una definición de 20 párrafos, sino de alguna manera lo que se estaba evidenciando es que el corazón y la mente de Moisés fue alumbrada por el poder de Dios y de su Espíritu, y eso provocó una transformación en la vida de Moisés. Recuérdense que Moisés ponía una serie de limitaciones y de excusas que no eran ciertas, porque hemos enseñado también de que él era tartamudo y dice el libro de los Hechos que él era poderoso en palabra y en obras. Es decir, que él no tenía problemas de alguna manera para poder hablar, como generalmente se nos ha enseñado, ¿verdad? Pero lo que sí había en él había como un tipo de obstáculo o limitación por algunas frustraciones de su pasado, pero también por el desconocimiento de Dios a su corazón. Cuando Moisés se topa con Dios en ese momento que todos nosotros conocemos, Moisés venía de muchos años de haber huido de Egipto. Y había huido de Egipto porque él, por sus propias fuerzas, había tratado de liberar un pueblo. Y cuando trató de liberar a un pueblo, mata a un egipcio, lo acusan y entonces él sale huyendo. Porque dentro de él, de alguna manera, existía el llamado de Dios
que él sabía que tenía, y ese llamado lo impulsaba a hacer ciertas cosas. Pero Moisés requería y necesitaba de conocer cuál era el tiempo y el momento oportuno para actuar, para hacer, para expresar la gloria de Dios. Y eso de alguna manera él lo ignoró. Lógicamente todas las cosas funcionan para bien a los que conforme a su propósito han sido llamados, y posteriormente Dios llega a través de él, a través de una zarza, donde se presenta a Moisés, haciéndole saber quién era él. En ese momento, aquellas cosas, aquellos temores, aquellos miedos, aquellas frustraciones incluso del pasado fueron transformadas en Cristo Jesús, en Dios a través de su Espíritu. A veces nosotros nos limitamos por el pasado, por lo que estoy frustrado, porque me enoja aquel, por lo que he vivido con aquel y aquel me vio. Y en realidad nuestra vida, cuando crece en identidad, crece también en fundamento y en acción y decisión. No solo operamos en nuestras fuerzas, sino a través de la fuerza de Dios en nosotros. Cuando Moisés conoce a Dios, entra en un nivel de operación mayor, donde lo que él hace lo convierte en alguien altamente efectivo. Y sí se libera un pueblo, pero no por medio de las fuerzas de Moisés, sino por el poder del Espíritu. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos hablando del orgullo, es porque en muchas ocasiones estamos haciendo referencia, a una condición de nuestro corazón como resultado de la caída de la humanidad en el Edén. Pero hemos visto en este tiempo que la naturaleza cae a niveles muy bajos, si lo vemos de esta manera. Pero principalmente se afectó la voluntad, el intelecto, y la soberbia o el orgullo entró al corazón del hombre, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una condición, estamos hablando de un estado de naturaleza. El orgullo es el resultado de una condición de una naturaleza. Como el amor es el resultado de una condición del fruto del Espíritu, como la paz es resultado del fruto del Espíritu, el orgullo es el fruto o el resultado de una condición que cayó a su estado más bajo, si lo vemos de esta manera. Y es ahí entonces donde se despierta una serie de factores y de condiciones en el ser humano que pues no están bien, si lo vemos de esta manera, ¿verdad? Entonces el corazón del hombre se desconecta de Dios y surge el orgullo. El orgullo tiene diferentes expresiones. A veces el orgullo se convierte en mucha necedad, ¿verdad? El orgullo también puede ser convertido o evidenciado, mejor dicho, a través de mucho enojo. El orgullo también puede ser manifestado a través de querer ser sabios en nuestra propia opinión. El orgullo también se evidencia en esa condición que nos lleva inclusive a tener roces permanentes con las relaciones que tenemos cerca, porque en realidad lo único que queremos no es tener paz, sino tener la razón, ¿verdad? A veces buscamos tener la razón y preferimos no tener paz. Yo veía que la mayoría de matrimonios tienen problemas por cosas súper sencillas, como por ejemplo haber dejado un calcetín en otro lado. Es decir, se prefiere tener un conflicto y tener la razón por un calcetín a buscar la paz. Entonces, todos esos temas son resultado de que hubo una condición que cayó en el ser humano. Una naturaleza que bajó de nivel a los niveles más bajos, si lo vemos así. ¿Quedaron atributos de Dios? Sí. Por eso podemos amar, aunque muchos le llamamos amor a algo que no lo es, ¿verdad? Por eso es que podemos usar ciertas capacidades de la inteligencia, porque son atributos que quedaron de Dios, pero quedaron en una versión humana, puramente humanizados, ¿verdad? Esos atributos quedaron humanizados a través de la caída.
Pero vamos a darnos cuenta en Génesis 1:28, si pudieran ayudarme, por favor, ¿cuál es el diseño que Dios creó desde el Génesis? Y dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto yo lo he dicho en algunas ocasiones, pero cuando el Señor crea el mar, en el mar crea los peces. O sea, no los hizo volando y ¡pluc, pluc! Cayeron, ¿verdad? Es decir, según el hábitat que Dios y el ecosistema que Dios había creado, creó especies según esa condición natural, para que se encontraran en un ecosistema natural. Por eso es que el hombre es extraído de Dios. ¿Por qué el hombre es extraído de Dios? Porque nuestra hábitat o nuestro ecosistema, nuestra realidad de naturaleza, en el único lugar en la que lo vamos a encontrar es en Dios. Porque nosotros no fuimos extraídos, si lo vemos así, del agua. Sí fuimos creados de la tierra, pero según la semejanza de Cristo. Extraídos según la forma de Dios. La forma de Dios es puramente espiritual, porque no se parece más a Dios aquel que es colocho, o se parece más a aquel que tiene bonito el pelo, y aquel que se le quiebra es menos parecido. Era una condición, o es una condición espiritual. Por eso la instrucción de Dios en este momento es clara. Pero para que antes Dios les diera esa instrucción, dice la escritura que los bendijo. Esta palabra bendijo viene de un hebreo, del hebreo barak. Pero miren lo poderoso que significa esta bendición que Dios había dado. Dice que la palabra bendecir o bendecido de este hebreo barak, traducido al español, es bendecido, realmente bendecido, prosperado por Dios o perfecto, abundante. Es decir, esto es maravilloso y glorioso, porque nosotros podemos ver que Dios nunca ha hecho algo diferente a lo que Dios es. Por eso cuando crea a la humanidad, imprime de lo que Él es en eso creado. Y en eso creado dice que Dios les bendijo, los hizo bendecidos. Miren, muchas veces nosotros seguimos deseando ser bendecidos por Dios, pero cambia la configuración de nuestro ser, inclusive de nuestro sentir, cuando nosotros creemos y sabemos que somos bendecidos, a solamente desear ser un bendecido. Por eso es que Dios no vino y les dijo: espero, deseo. No, dice que Dios, según lo que Él es, los reprodujo y los bendijo. Y cuando los bendijo, hizo una humanidad abundante o próspera en Dios, realmente bendecidos. Es decir, dentro de la naturaleza y del diseño de Dios está que nosotros podamos ser realmente bendecidos, prosperados en Cristo y abundantes. Es decir, por esa bendición que Dios imprime en la humanidad, es que posteriormente es que Dios les dice. Dios no viene y les dice y después les bendice. Dios les bendice y entonces les dice. Nosotros somos bendecidos por Dios, y como bendecidos por Dios, entonces Dios nos dice. Y entonces Dios les dijo: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla y señoreen. Pasa algo también aquí importante. La palabra bendecido significa perfecto. Es decir, que cuando Dios bendice al ser humano, reposa sobre él un diseño perfecto. El ser humano, bajo la creación de Dios, es perfecto. El que imprimió en perfección fue la voluntad del ser humano a lo creado, pero no Dios,
porque si no Dios estaría contradiciendo a sí mismo, y Dios no se contradice ni atenta contra lo que Él mismo ha creado en función de algo. Dios tiene claro el propósito por el que crea a la humanidad, y por eso les bendice, porque ha creado un ser perfecto a través de la bendición y de la forma espiritual que imprimió en la humanidad. Entonces nosotros vemos que posteriormente les dice que se multipliquen, y esa multiplicación viene del griego rabá, del hebreo, rabá, que significa aumenta, engrandecido, crece, abundante. Dios no le pide a la humanidad algo que Dios no le haya dado la capacidad de hacer. Porque Dios le bendijo, le dice: tú puedes ser aumentado, tú puedes aumentar, tú puedes engrandecer, tú puedes crecer, tú puedes ser abundante en el diseño de Dios. Porque ese diseño es tan distante muchas veces de lo que hoy concebimos, precisamente porque el ser humano, al caer, solamente puede percibir, discernir según su capacidad limitada, y no la ilimitada que hay en Dios. Por eso la invitación de Dios consiste en volver, y no solo a ese diseño primario del primer Adán, sino a uno completamente glorificado, que es en Cristo Jesús, como el segundo Adán. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que saber que cuando volvemos a Dios y al diseño, dentro de nuestros corazones es puesta parte de estas características que Dios puso en su diseño, como ser, por ejemplo, un bendecido. Y si tú eres un bendecido, quiere decir que tú puedes aumentar todo lo que haces, puedes engrandecer todo lo que haces, puedes hacer crecer todo lo que haces, y puedes ser altamente abundante en lo que haces. Porque probablemente en nuestra humanidad estemos limitados, pero no en el diseño de Dios. En el diseño de Dios somos altamente efectivos para aumentar, engrandecer, hacer abundar a causa de que Él nos ha bendecido. Por eso es que muchas veces nosotros seguimos creyendo y viviendo esperando ser lo que en Cristo nosotros somos. Y en Dios y en su diseño, tú eres altamente bendecido para poder aumentar, engrandecer, hacer crecer y ser abundante en función del propósito eterno de Dios y de su reino en esta tierra. Nosotros a veces pasamos en las dificultades, en crisis, pero nosotros tenemos que aprender a pasar y a ser transformados en medio de las situaciones, no en crisis, sino en Cristo. Pero ¿por qué esto es tan importante? Porque esto produce transformación de nuestros corazones. Y no es lo mismo estar en una situación sabiendo que tú eres un bendecido, a estar en una situación deseando serlo. Pero por eso se requiere cambiar toda una configuración interna del corazón del ser humano y de sus pensamientos,
Necesitamos cambiar esa configuración interna, pero también nos hace falta muchas veces nosotros accionar en aquellas cosas en las que en Dios nosotros hemos sido afirmados. Hay una acción que solamente tú vas a poder hacer, y es confirmarte en aquello en lo que en Dios tú has sido afirmada. Eres un bendecido. Di conmigo: soy un bendecido. Soy un amado. Soy un escogido. Somos bendecidos. Y le dice multiplica después de la bendición, pero también le dice fructifica. Viene del hebreo para. Y el hebreo para significa hacer que dé fruto, mostrar plenitud en su condición o en su naturaleza. Es decir, Dios todo lo que le pide a su creación y al ser humano era que evidenciara lo que Dios había puesto en ellos. Dios no le pidió otra cosa distinta. Y cuando le está diciendo sé fructífero, le está diciendo haz que dé fruto. Muestra la plenitud en su condición o su naturaleza. Nosotros por diseño podemos hacer que las cosas den fruto del fruto que nosotros tenemos. Nosotros podemos hacer que las cosas puedan mostrar la plenitud de todo resultado de lo que en nosotros hay. ¿Cómo está lo que Dios a nosotros nos ha confiado? Mostrando la plenitud, o como diría algo ahí, trastabillando. Por supuesto, tenemos una naturaleza donde humanamente tenemos ciertas deficiencias, pero en el diseño de Dios podemos hacer que lo que Dios nos ha confiado muestre plenitud de la condición de lo que Dios nos ha otorgado. Porque somos bendecidos. Somos bendecidos. Nosotros necesitamos que nuestro corazón y nuestros pensamientos se transformen de demonio a dominio, de limitación a conquista, de triunfo, de victoria. El diseño de Dios no tiene deficiencias. No es carente de forma, no es carente de perfección. Porque todo lo que Dios hace, lo hace según lo que Él mismo es. Y Dios no es imperfecto. Y por eso es que les termina diciendo sojuzga, señorea. En otras palabras, les termina diciendo pon por servidumbre, como sierva a la tierra, en función de la bendición que yo te he encomendado. Esta tierra va a responder, por eso dice la Escritura, en función de los hijos que abren los ojos a la revelación de Jesucristo. Porque la tierra espera fervientemente la manifestación de los hijos, porque según el diseño de Dios, la tierra la puso como servidora de aquellos hijos que abren los ojos al diseño de Dios. Nosotros podemos avanzar. Nosotros somos bendecidos por Dios. Dios nos ha alcanzado en su gracia, en su amor, en su espíritu, para ser altamente efectivos. Di conmigo: yo soy efectivo. Somos efectivos. Nosotros podemos ver hasta este momento una condición perfecta, plena, gloriosa, poderosa, próspera y enriquecida de lo que Dios había creado en la humanidad. Pero ¿qué sucede? Al caer la humanidad, cuando el ser humano erra, porque pudo haber sido manipulado, pudo haber sido engañado, es conducido y erra al propósito. El plan en ese momento de Adán y Eva fracasan, pero no el propósito de Dios.
Entonces nosotros vemos claramente que cuando cae la humanidad hay una condición perfecta que también cae, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? El ser humano huye de Dios, se aparta de Dios. Cuando nosotros estamos operando, viviendo y experimentando esta vida desde la naturaleza que cayó, es natural que lo que hagamos sea huir. Por eso el ser humano en ese momento huyó, se escondió, porque sentía vergüenza de sí mismo. Y aquí pasa algo, y es que vivimos en una generación que quiere la libertad de sus decisiones, pero no la responsabilidad de sus consecuencias. Y el ser humano en ese momento no enfrentó lo que había hecho, se escondió. ¿Y qué generalmente hace el hombre cuando en algo es descubierto? Señalar a alguien o a otro. Y eso lo encontramos también en la Escritura, porque muy pocos son responsables de poder ver su corazón a través de la vida del Espíritu. Pero en ese momento en el que el ser humano cae y el hombre se desconecta del propósito y se aparta del camino, es que nosotros podemos ver entonces que surge una naturaleza caída o corrupta. Dos, surge una visión centrada en sí mismo. La visión y la mentalidad del hombre hasta antes de esto era Cristo, era Dios, era su espíritu, era su diseño. En ese momento surge una visión antropocéntrica, una visión centrada en sí mismo, egoísta, necia, testaruda, ¿verdad? Surge una voluntad lejos de Dios. También surge una inteligencia que se aparta de Dios. Y surge ese orgullo que entra a lo profundo del corazón del hombre. Bueno, desde ese momento todo lo que la tierra ha vivido es resultado de ese gobierno, de esa naturaleza caída. Por eso la mayor rebelión, llamémosle así, o expresión de rebeldía, entre comillas, que presenta Dios a sus hijos es conocerle. Porque conociéndole es que se disipa la oscuridad de los lugares. Jesús no vino y maten a César, ¿verdad? La misma luz de Jesús hizo que a él lo condenaran, que fuera rechazado, que fuera mal visto, porque la mayor revolución de parte de Dios es cuando el corazón de los hijos de Dios y sus pensamientos a través del poder del Espíritu es alumbrado, porque se vuelve a una condición diferente o superior. No quedamos reposados en esa capacidad limitada. Inclusive nosotros lo podemos ver que cuando el ser humano cae, sale del Edén, ¿verdad? Pero no sale de la tierra. Y en el Edén, en el lugar espiritual, hay una sombra profética de lo que nosotros hoy podemos decir. Hay una sombra profética que en el Edén operaban según la fuerza de Dios, pero fuera del Edén el hombre empieza a operar en sus propias fuerzas. Por eso dice la Escritura que el que no trabaje, que no coma. Pero hasta antes de esa caída, el ser humano era provisto del Espíritu para poder comer, alimentarse, porque todo le pertenecía. Entonces hay una sombra ahí profética, y es salir del Edén para depender de sus fuerzas, cuando en el Edén dependen de Dios, dependen de la fuerza del Espíritu. Y nosotros posteriormente podemos ver cómo esto en este tiempo representa la vida del Espíritu y de la gracia. Dios nos saca de ese éxodo espiritual para ahora poder depender del Espíritu, depender de Dios. Y nosotros, yo quiero que podamos ver una representación gráfica de esto que les digo, que es como un tipo de figura de este Adán, y nosotros lo podemos encontrar en Daniel 4 versículo 33. Y Daniel 4:33 dice
En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las aves, como el de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón, miren esto, es poderoso, me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Vamos a ir ahora a Daniel 5:20, y dice: mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante al de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Bueno, aquí pasa algo verdaderamente importante, y es que nosotros vemos que Nabucodonosor llega a un momento, es un rey que se llena de tanto orgullo y de tanta soberbia como resultado del reino que él había logrado con sus propias fuerzas. Pero en realidad había una intervención divina, porque también había un mensaje divino de parte de Dios. Pero nosotros podemos ver en Nabucodonosor la representación del reino adánico. Hay un Adán que se llamaba Nabucodonosor, y que él cree que todo lo que ha logrado es según sus fuerzas. Tanto que él, cuando muchas veces escribe, habla como que si él fuera Dios mismo. Y él habla como que si todos los reinos le pertenecen. Pero hay un momento donde él tiene un sueño y Dios le profetiza su caída. Es donde llama a Daniel, y Daniel le interpreta ese sueño. Pero ¿por qué esto se hace importante? Porque hay un momento en el que el mismo Nabucodonosor reconoce que la única forma en la que él puede volver a ver a Dios es cuando su entendimiento recupera la luz del Espíritu, llamémosle de esa manera. Y aquí pasa algo: el entendimiento es una facultad propia de la inteligencia. El entendimiento es una facultad propia de la inteligencia, y quiere decir que Nabucodonosor en ese momento, por sus propias ideas, su inteligencia, su razón la tenía completamente nublada, tanto que él cayó y llegó, después de ser un gran rey, a vivir literalmente como un animal, como un buey. Dice que sus uñas eran como las de las aves, ¿verdad? Y que la misma lluvia vivía cayendo sobre él cuando él tenía imperios. Quizás nosotros no hayamos llegado a esa condición, pero muchas veces cuando nosotros le damos rienda suelta a esa naturaleza que cayó en la humanidad, mucho de lo que Dios ha puesto en nosotros, o de esa primogenitura de parte de Dios, la negociamos según nuestras propias opiniones, y quedamos enredados en nuestra propia razón. Y no es sino hasta que Nabucodonosor, dice, reconoce a Dios, en otras palabras, se arrepiente, cambia de opinión y cambia de propósito, que la luz de Dios entra a su vida y se da cuenta a dónde lo había llevado su orgullo, su soberbia, su naturaleza. Pasó también con el hijo pródigo. El hijo pródigo tomó toda su herencia, salió de la casa del padre, la desperdició y literalmente comió con los animales. Cuando se da cuenta de su condición, vuelve a la casa del padre. Es decir, nosotros podemos ver ejemplos bíblicos donde podemos darnos cuenta que muchas veces nosotros creemos que sabemos. Creemos
o tenemos una opinión muy distorsionada o muy alta de nosotros, donde nos alejamos del propósito del camino de Dios. Y eso es resultado porque en el Edén, en la caída de la humanidad, nosotros podemos darnos cuenta que el hombre adquirió una mente limitada, restringida, y hasta que Nabucodonosor, reconoce que estaba de alguna manera errado en su camino, errado en el propósito, errado en su propia opinión, es que entonces la razón le es devuelta. Y la razón es parte del entendimiento. El entendimiento es parte de la inteligencia. Nosotros tenemos dos tipos de razones. Una razón que es puramente humana, que no va a poder entender la gloria de Dios. Pero hay otra razón que proviene de la mente del Espíritu y de la fe. Y como esa mente provee inteligencia, entonces también provee entendimiento. Y cuando provee entendimiento, también provee una nueva razón. Y con esa nueva razón, una nueva conciencia. Tú no puedes tener una nueva conciencia a menos de que tengas una nueva razón. Y tú no puedes tener una nueva razón a menos de que tengas un nuevo entendimiento. Y tú no puedes tener un nuevo entendimiento a menos de que tú tengas una nueva inteligencia. Y tú no puedes tener una nueva inteligencia a menos de que tengas una nueva mente. Y es ahí donde Nabucodonosor entonces recibe, por medio de la vida del Espíritu, una luz en su razón. A veces nuestros razonamientos nos han sumergido en una opinión que nos aleja del propósito, que nos distancia del camino y nos aleja de la verdad. Y como nos aleja del camino, nos aleja del propósito y nos aleja de la verdad, terminamos viviendo en otra realidad. Y fue lo que le pasó a Nabucodonosor. Su realidad fue mudada de un imperio, de un gobierno, literalmente a ser semejante como al de un animal. El hijo pródigo vivió otra realidad lejos de la casa del Padre. Y todas estas son figuras proféticas, que a menos que nosotros permitamos que Dios implante la mente espiritual y empiecen a crecer los pensamientos del Espíritu, no va a brotar entonces una nueva inteligencia. Y si no brota una nueva inteligencia, no va a brotar un nuevo entendimiento. Y si no brota un nuevo entendimiento, no va a brotar una nueva razón. Y si no brota una nueva razón, vamos a quedar presos de nuestra propia opinión. Y el diseño de Dios fue creado para que todo lo que nosotros somos, hacemos, esté vinculado al Dios que nos creó, para que entonces, en función de ese diseño perfecto de Dios, nosotros podamos ser útiles y efectivos, pero también benditos y plenos en la realización de lo que Él destinó para que nosotros pudiéramos expresar, en aquellas cosas que Él trazó para que nosotros pudiéramos verdaderamente ser efectivos. Por eso es que también la Escritura posteriormente dicen, en el Salmo 138:6 dice esto: porque Dios es excelso y atiende al humilde, mas altivo mira de lejos. ¿Por qué? Porque el orgulloso simple y sencillamente se distancia del propósito y del camino de la verdad. Por más diestros, por más capaces, por más hábiles, todo lo que somos y todo lo que tenemos es resultado de lo que Dios es. Y si algo nosotros como hijos de Dios necesitamos, es reconocer al Dios de nuestro camino, al Dios del propósito, al Dios del reino y al Dios de nuestras vidas.
Por eso la reflexión espiritual consiste en darnos cuenta o poder ver cuál es el camino que estamos eligiendo, el de nuestra propia razón o la de la razón de lo eterno. La humana está limitada, está restringida, es caída, es imperfecta y es corrupta. La de la fe es ilimitada, está habilitada, es redimida, es regenerada y es perfecta. El diseño de Dios está establecido para que volvamos al camino de la vida, de la perfección, de la gloria, del entendimiento, de la inteligencia, de la razón, pero en la fe y en la vida del Espíritu. No sé a dónde nuestras decisiones probablemente nos hayan llevado, pero el camino de la sabiduría, el camino de la inteligencia, el camino de la verdad, el camino de la realidad, solamente es uno. Y es volver al camino del propósito por medio del Hijo de Dios, de Jesucristo, para que entonces a través de nosotros lo que Dios ha previsto que suceda, acontezca, se manifieste y pueda ser conocido. No solamente en nuestros entornos, sino que puedan ser una experiencia viva, donde probablemente pasemos por momentos de nuestras vidas difíciles, pero lo pasamos y lo vivimos en Cristo, sabiendo que, como decía el apóstol Pablo, puedo tener o no tener, pero ni esta muerte puede separarme de este amor, de este propósito, de este camino y de esta vida. Dios ha previsto y provisto para que crezcamos en el diseño, para que el camino de nuestras vidas no sea el del fracaso, errando al propósito, sino el de poder ser reconciliados al diseño y podamos ser verdaderamente plenos en la expresión de Dios en esta tierra. Vamos a ver lo que dice Proverbios 17:10. Dice Proverbios 17:10: la reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. ¿Saben por qué muchas veces pasamos por escenarios tan adversos? No porque Dios sea malo, sino porque a veces lo que está gobernando nuestro corazón es la necedad y el orgullo, nuestra propia opinión. ¿Y quién, siendo padre, no adiestraría ni corregiría a su hijo si se está yendo por el camino de la destrucción? ¿Quién, amándolo, no lo haría? Entonces, si nos alejamos del propósito y del camino de la verdad, somos como el necio, que somos azotados por el mismo camino que hemos elegido, no porque sea el camino que Dios había provisto, porque el camino que Dios había provisto es el de la vida, el del bien, el de la verdad. Y quisiera que pudiéramos ver, y con esto quiero terminar, 2 de Corintios 8:9. Dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cuando el ser humano cae, queda en un estado espiritual de pobreza, y para volver esa riqueza, Jesús, el Hijo de Dios, vino a esta tierra y fue crucificado, y la misma escritura dice que Él fue empobrecido a causa de nuestra pobreza, para que a causa de Él nosotros podamos ser enriquecidos. ¿Y cómo somos enriquecidos? A través del Hijo de Dios y de su Espíritu Santo, produciendo nuevamente lo que vimos que en el diseño, en Génesis, el Señor
había previsto que nosotros seamos, fuéramos y manifestáramos. Por eso es que nosotros, cuando volvemos a la cruz, dejamos nuestro orgullo, nuestra soberbia, somos enriquecidos, suministrados por parte de Dios de una nueva mente espiritual que te da una nueva inteligencia espiritual. Esa nueva inteligencia espiritual te da un nuevo entendimiento espiritual. El nuevo entendimiento espiritual te da una nueva razón espiritual. Y todo esto te brinda a ti un nuevo propósito para vivir, ser, querer y hacer en esta tierra. Fuimos escogidos por Dios para participar del diseño eterno de Dios. Somos bendecidos, somos amados, somos escogidos. Elijamos el camino de la verdad y de la vida, porque en ese diseño es que nosotros vamos a experimentar la glorificación de Jesucristo en nuestro corazón. Amén. La gloria eterna, poderosa y majestuosa, excelsa, perfecta, eterna, permanente, incorruptible de Dios es una realidad espiritual que a través de su Espíritu Santo nosotros podemos conocer y experimentar. Amén.